Hermanos y hermanas, estamos aquí en una clase más sobre el griego del Nuevo Testamento, pero vamos a empezar analizando un pasaje para empezar y no más para que sepan, vamos a analizar lo que es el paradigma imperfecto o el sistema o modo verbal del imperfecto de indicativo. Voy a explicar lo que significa eso al empezar la clase en griego, pero primero vamos a ver algo rápidamente, o tal vez no tan rápidamente, depende de los participantes que están aquí conmigo. Primero quiero mostrarles parte de la estructura del libro de Mateo, porque se divide en parte, porque comienza con unos capítulos que no tengo aquí mencionados, escritos, y también termina con unos capítulos más que no tengo aquí. Saco los relatos del nacimiento, de la infancia de Jesús, y luego termina con lo que se conoce como la pasión, el sufrimiento y crucifixión y aparición de Jesucristo. Y esa parte no está aquí incluida, porque solo quise mostrar estas 5 partes, o sea, enseñanzas y un sermón, enseñanzas y un sermón. Así que vamos a ver, y son 5 total. Un para aquí, 1, 2, 3. Bueno, voy a cambiar mi ratoncito para que sea más llamativo. Ok, aquí está. Aquí primero tenemos la aparición del reino, así que después del bautismo o durante el bautismo y después, vemos que Juan el Bautista y Jesucristo están anunciando el reino. Y luego, los capítulos 5 y 6, tenemos el Sermón del Monte, donde ahí pone Jesucristo las reglas, las leyes que tiene para la comunidad. Luego, en los capítulos 8 a 9, vemos que se trata del poder del reino, o sea, que Jesús se pone a sanar gente, a sacar malos espíritus, mostrando que tiene el poder porque pues, ya el reino había llegado, ¿verdad? Y después de mostrar que existe el reino, entonces tenemos el sermón misional, donde ahí se pone a enviar a los apóstoles. Recuerden que apóstolos en griego significa enviado, así que envía a los enviados a predicar y tenemos ahí todas las reglas que él les pone a los misioneros, o sea, a los enviados. Después de los capítulos 11 al 12, vemos que nadie comprende el reino, ¿verdad? Nadie entiende lo que está pasando, se pone a pelear con la gente, no entiende que el reino había llegado a través de Jesús. Así que el capítulo 13 se trata de un sermón de parábolas, donde aún más muestra a Jesús y explica por qué no entiende, porque él está ahí para enseñar a los que quieren escuchar. Y para los que no quieren escuchar, pues no van a entender sus palabras, así que lo muestra a través de parábolas. Los capítulos 14 al 17, los discípulos y Pedro el reino, bueno, habla de lo que están haciendo ya, los creyentes, pero luego tenemos el sermón eclesiológico, o sea, que habla de la iglesia. Vemos que en la palabra eclesiología, vemos eclesía, que ya hemos aprendido que significa asamblea, pero las traducciones cristianas lo traducen como iglesia, porque eclesía parece algo a iglesia y a través del latín llegamos a iglesia, pero en esa clase lo traducimos como asamblea para apegarnos a lo que significaba para la comunidad en esa época, para no vendernos las ideas cristianas que hemos adoptado como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y luego tenemos de los capítulos 19 al 23 la oposición al reino, o sea que ahí quieren pelear con él, llegan a hacerle preguntas y en el capítulo 23 de hecho se pone a condenar a todos sus enemigos, ¿verdad? Eso es muy, cosa que hablamos antes de la grabación, muy de una generación posterior. Dudo que Jesús estaba ahí buscando pleito con las personas como está mostrado en el capítulo 23. Seguramente ya él viene de una generación posterior que quiere decir, oh, es cierto que Jesús, nuestro fundador, seguramente puso a pelear con los fariseos y los escribas, pero ya es de una época posterior. Y luego tenemos el sermón escatológico, o sea, de los últimos tiempos, donde en el 24 habla de la destrucción de Jerusalén y en el 25 de cómo será el juicio ante, bueno, Dios cuando, o sea, del sermón de las ovejas y las cabras y todo eso. Y bueno, ¿por qué? Bueno, ya ahora estoy agregando más, bueno, mejor lo dejo para otra conversación. Pero fíjense aquí que vamos a hablar un poco del sermón de las parábolas. Algo breve, pero
No vamos a hablar de las parábolas en sí, sino que cómo es que se dirige Jesús al pueblo, cosa que a veces no analizamos. Para parábolas, para volei en griego, para es algo al lado y volei viene del verbo que es lanzar, tirar, así que algo tirado al lado es una parábola, o sea que tú no estás diciendo algo directo, firme a la persona, sino que estás dando algo aquí por lado, es una parábola, algo tirado aquí al lado. Ok, entonces, Hermano Noé, sí, perdone, antes de que continúe, solo para hacerlo personal, ¿qué debemos de entender por escatología, por escatológico? es como dije, hermano, se refiere a los últimos tiempos, los últimos días. No me acuerdo cuál es la palabra, bueno, viene la palabra escatos, no me acuerdo cómo es, pero significa los últimos. Las escatologías, el estudio de los últimos días. Así es un sermón sobre los últimos días o los últimos tiempos. Gracias. Después busco la palabra en griego. Muy bien. ¿Puede el hermano James leer el primer versículo que tengo ahí? Lo tengo tanto en español como en griego. El versículo 10, hermano. No lo vamos Ok, a leer en griego ahorita, pero cae. no lo vamos a leer en Vamos. griego, lo vamos a ver en español. Ok, entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ok. ¿Qué vemos aquí? ¿Por qué le están haciendo esta pregunta? ¿O qué entienden ustedes por esta pregunta? ¿Cómo se ven los discípulos aquí? ¿Qué les viene a la mente? O sea, al ver a los discípulos haciendo esta pregunta, o sea, ¿qué aprendemos de ellos? Ok, Mm. yo pienso que ellos, perdón, hermana Natalia. Gracias, hermana Jane. Yo creo que ellos entendían un poquito más lo que Jesucristo quería decir y como que por qué los están enredando con lo que les estás diciendo. Pienso yo, no sé Sí. si estoy en lo correcto. Bueno, la verdad es que no sabemos, ¿verdad? Yo no soy para decir cuál interpretación es la correcta o no, pero si le están haciendo una pregunta, ¿es porque entienden? ¿Por qué hacemos Pues preguntas? yo pensaría que ellos sí entenderían algo porque si vivían con él todo el tiempo, ellos ya estaban como un poco acostumbrados a su manera de expresar las cosas. Entonces, considero, en mi personalmente considero que como Jesucristo cuando hablaba a los demás, hablaba con, con algunos utensilios o cosas que estaban alrededor o cosas que estaban vistas que, para relacionarlas. Entonces, de pronto, ellos dirían, bueno, ah, ¿por qué les hablas así? O sea, Sí, digo yo, ¿no? sí, porque yo veo que si le están haciendo una pregunta es porque no saben, ¿verdad? Uno pregunta porque no sabe. Uh -huh. Entonces, fíjense que los que están ahí con Cristo, que habían pasado más tiempo con Él, ¿cuánto tiempo ha pasado? No sabemos exactamente, no lo sabemos, pero vemos que aquí hay algo que los discípulos más cercanos a Él no saben algo, no saben por qué enseña de la manera que lo está haciendo en ese momento. Tienen una duda, Si me quieren saber permites, más. hermano, Sí, veo, tomando la redacción que tenemos en español, ¿no? Indica que los apóstoles son los que preguntan en grupo. Alguien está tomando la voz del grupo porque tal vez lo comentaron entre ellos, una pregunta en común entre ellos, pero ese grupo se siente diferente al que Jesús le está hablando en parábolas. O sea, para empezar, ya hay dos grupos que se sienten ser, o por lo menos un grupo más selecto. Ese grupo, los apóstoles, pareciera que a ellos les ha hablado más directo porque alcanzan a distinguir muy bien la diferencia. Para que decir, oye, ¿por qué a ellos les hablas así y no como a nosotros? O sea, ya está marcando una especie de grupo selecto. selecto. Claro que no saben el por qué y tal vez ellos tenían un sentimiento más de igualdad que estaban notando que no lo está haciendo Jesús en ese momento. Solamente, hermano, gracias. No, sí, es buena observación
Y en cuanto a historicidad, para mí, pues es difícil ver qué está pasando porque se supone, si leemos desde el primer versículo, que Jesús ve a tanta gente que se sube a una lancha, a un bote, y desde ahí les habla, ¿verdad? Entonces, si se le acercan los discípulos, estaban todos ellos en el barco también, o estaban en otro barco y se acercaron al barco, como que ahí ya es algo difícil de creer ahí, ¿verdad? Entonces, no sé exactamente cómo pasó eso, pero por lo menos viendo las palabras que tenemos aquí, es cierto que es un grupo que tiene la confianza con Jesús para acercarse a él durante a mitad de su sermón, ¿verdad? Y sigue hablando y se acercan a él y ¿por qué les hablas así? Le hacen la pregunta porque no lo saben, ¿verdad? Y luego, hermana Natalia, tiene la mano levantada, así que tiene un comentario. Después del comentario le voy a pedir que lea el versículo 11. Así que primero su comentario y pregunta, hermana. Ok. Bueno, sobre todo yo lo relaciono por el artículo que dice les, porque les, o sea, que se está refiriendo a otros. Sí. O sea, no se están incluyendo ellos en la pregunta, porque de pronto si yo te pregunto, bueno, no es porque nos hablas así, ¿cierto? Entonces yo me incluiría con el grupo que estamos unidos, pero si yo te pregunto, hermano, no es porque les hablas así, creo que estarías hablándole a otro grupo, como dice el Sí. hermano Ayas. Sí, exacto. Y ahora vamos a ver, y lo vamos a analizar tal como lo estamos haciendo ahora, el versículo 11. Hermana, ¿lo puede leer? Oh, bueno, voy a intentar. En español, ¿eh? Eh, el 11. Sí. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es concedido. Lo que quiero resaltar aquí es que Jesús les dice, mire, ustedes deben conocer los misterios, las cosas no conocidas. O sea, al ver la palabra misterios, no nos pongamos a pensar en los misterios del universo ni nada así. O sea, la palabra en sí solamente significa cosas no conocidas. A vosotros os es concedido saber las cosas no conocidas del reino de los cielos, pero a ellos no, ¿verdad? Pero se supone que, Cristo dice, a ustedes les toca saber un poco más. Pero si regresamos al 10, ni siquiera sabían por qué les estaba hablando. O sea, los que tenían que saber un poco más, ni sabían por qué estaba hablando así. Entonces ahí vemos una falta o sea, que Cristo esperaba más de ellos, pero ellos siguen en su ignorancia. Y eso lo hace mucho Marcos más que Mateo, pero también Mateo vemos a los discípulos muy ignorantes, siempre dudan, siempre no saben qué pensar. Hasta aparece Cristo ante ellos y dice Mateo que hasta dudaban que fuera Jesús enfrente de ellos. Así que los discípulos siempre quedan mal en Marcos y Mateo. Pero algo más que quiero mostrar es que, si me acuerdo lo que iba a decir, bueno, fíjense en la importancia de hacer la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si nunca nunca habrían hecho la pregunta? Si nunca hubieran hecho la pregunta, ¿habrían recibido una respuesta? Muy probablemente no. Sí, porque lo que había dicho en el sermón del monte, pedid y recibiréis. Si no piden o preguntan nada, pues nada van a recibir. Así que es un deber. Qué bueno, como dice Ajax, que es tan importante que ellos hayan hecho la pregunta. Igual nosotros, si no hacemos las preguntas, si no pedimos más sabiduría, si no abrimos la boca, nos quedamos en la ignorancia. ¿Verdad? Hola, buenas noches. Buenas noches, hermano Arnoldo. ¿Qué tal? Ay, hermano, lo siento. Muy bien, Lo no se siento. preocupen. Recuerda que todo comentario va a quedar en la grabación, así que quedemos con la clase. ¿Ya empezó la clase? No. Hermano, sí, gracias, hermano. Ya. Gracias. Entonces, vamos, la importancia de hacerle preguntas y que Cristo esperaba más de ellos, pero igual quedan ignorantes. Pero vamos a ver incluso el versículo 36. Hermano James, ¿lo puede leer? Sí, con gusto. Y solo para comentar un poquito, es curioso que les explica por qué lo hace, pero después se da la tarea de comenzar a explicar, ¿verdad? Y el 36 dice, entonces,
Una vez despedida la gente, Jesús entró en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos las palabras de la cizaña del campo. Ok, ¿qué quiero resaltar aquí? Que había dicho en el 11, a vosotros os es concedido conocer o saber los misterios. Pero después de dar ese sermón y muchos más, digo, esa parábola y muchos más, todavía se quedaron con la duda. Bueno, los que tenían que conocer más los misterios todavía no saben y piden más explicación. Yo veo dos cosas aquí que debemos reconocer. Que podemos creernos los más inteligentes, podemos creer que algún líder sea el más inteligente, pero hay que reconocer que todos somos faltos de conocimiento, tanto nosotros como alguien en un puesto de liderazgo más alto que nosotros. Y que desde el deber de todos nosotros pedir más explicación, para que se nos resuelvan las dudas y pedir ayuda, porque el hecho de ser discípulo de Cristo no significa, Cristo quiere concedernos conocer los misterios del reino de Dios, pero si no estamos dispuestos a preguntar y acercarnos, aún después de afirmarnos que nos va a dar el conocimiento, después de nuevo explicar o pedir una explicación, esa explicación nunca nos va a llegar. Así que para mí es buenísimo este ejemplo de cómo esos discípulos, bueno, siguen preguntando, siguen pidiendo explicación. Y creo que nosotros como discípulos de Jesucristo, como santos de los últimos días, también de igual manera se nos ha concedido conocer más verdades por la fe que tenemos, por la revelación que tenemos, pero igual tenemos que siempre estar dispuestos a pedir y reconocer que no sabemos. Decir, por favor, Señor, explícame más porque no entiendo esta parábola, esta enseñanza, esta revelación, este discurso, como sea. Bueno, eso fue nomás una lección. Aparte que quise mostrarles de este capítulo, creo que muchas veces no nos metemos tanto en qué decía Jesús en relación con sus apóstoles. Muchas veces aquí nomás hablamos de las parábolas en este capítulo, pero muy bien, vamos a seguir ahora con la gramática. La gramática. Estamos en los verbos de nuevo y como mostré en una clase pasada, los verbos tienen muchos modos o paradigmas y vamos a aprender cada uno de ellos, tal como en español. Dice que los verbos griegos tienen 3 conjuntos de formas para indicar la acción en el pasado. Y también en español también, ¿verdad? Perdón, veo que mi cámara anda algo lenta, así que voy a ponerlo. Ok. Por ejemplo, en español, podemos hablar del pasado. Yo fui a la tienda ayer. Ok, eso sería en español pretérito. Yo fui a la tienda. Pero si yo digo, pero ayer yo iba a la tienda cuando me sucedió tal cosa. Sigo hablando del pasado, ¿verdad? Pero en una oración dije, fui a la tienda, en otra dije, iba a la tienda, que sería el imperfecto. Y también podemos decir, a ver, ¿qué más le podemos decir? Ojalá ayer fuera a la tienda. A ver si tiene sentido. Ojalá fuera a la tienda ayer. Bueno, estoy hablando de algo que pasa del pasado, pero ya no es una acción real. Estoy hablando de cómo ayer, ojalá fuera a la tienda, pero estoy hablando del pasado, pero esa acción nunca pasó. Pero sigo hablando del pasado, pero es un deseo que tuve del pasado. No pasó nada, nunca fui a la tienda, pero es un deseo que tenía de ir a la tienda ayer. Así que de esas 3 maneras estoy hablando del pasado, pero en cada oración lo digo en cada oración digo el verbo de manera distinta, de acuerdo con lo que quiero decir. Igual en el griego, así que el imperfecto es como decía de iba, buscaba, caminaba, solía. Ese es el imperfecto en español y también en griego. El imperfecto del indicativo. ¿Por qué indicativo? El indicativo, a diferencia del subjuntivo, el indicativo son cosas reales que pasan, que sucedieron. El subjuntivo ya son cosas esperadas, deseadas, que no pasaron, pero es algo que fue el deseo de uno que pasara. Dice, expresa el aspecto imperfectivo. ¿Por qué imperfectivo? Porque es algo que nunca se terminó. Bueno, pudo haberse terminado, pero al estar hablando del evento, no ha terminado. Por ejemplo,
como cuando dije, iba a la tienda, tal vez fui a la tienda y terminó el hecho, llegué y todo bien, pero en lo que estoy diciendo al decir iba a la tienda, significa que voy a hablar de algo más que pasó mientras yo iba en camino, iba tomando mis pasos. Iba a la tienda cuando vi un accidente, ¿verdad? O sea, es imperfecto porque la acción no ha terminado. Iba a la tienda, no llegué. Si digo fui a la tienda, significa que caminé, llegué ahí y llegué al destino y fui. Acción terminada. Iba a la tienda, significa que yo estaba en el proceso de ir. Es un hecho no perfeccionado, o sea, que no se ha completado. Es imperfecto porque no se ha terminado. Recuerden que la palabra imperfecto del latín no significa, ni debemos pensarlo en el pasaje de Mateo donde dice, sois, o como dice, sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. No significa, aunque a nosotros los santos de los últimos días nos encanta hablar de la exaltación, que seremos perfeccionados como Cristo, solamente significa ser maduros, completos como Padre Celestial. O sea, ser perfeccionados en el sentido de perfectos que ya hemos terminado de madurarnos, que ya no somos niños y quejándonos de cualquier cosa. Entonces, imperfecto en el sentido de que no se ha completado, no que tiene faltas porque no es un ser perfecto, no. Imperfecto porque no se ha terminado la acción. Entonces, algo continuo, no completo, como por ejemplo comía, buscaba. O sea, fíjense cómo lo usamos en español. Yo estaba manejando el carro cuando saludé al amigo. O sea, el escenario, el evento es que estaba yo manejando, pero el acto fue que vi al amigo, ¿verdad? En imperfecto está describiendo lo que está pasando alrededor y luego en español el pretérito sería hablar de lo que sucedió en ese momento. En griego sería el auristo, pero eso lo veremos la semana que viene. Ok. El otro ejemplo es el auristo del indicativo. Expresa el aspecto aurístico, que significa puntual o momentáneo, o sea, algo que pasó en ese momento, como comí, busqué, a diferencia de comía y buscaba. Si yo digo yo comí, significa que lo comió, se terminó de comer y hecho completo, comí. Yo busqué, significa que estaba buscando y buscó y ya terminó el acto de buscar. Busqué, el acto terminado. Y tenemos el pluscuamperfecto, que es igual que el español del indicativo. Pluscuamperfecto expresa el aspecto perfectivo. Acción, eso es difícil de explicar, así que no solamente tienen que ver los ejemplos, pero es una acción pasada que ha terminado en un punto o momento. O sea, la explicación es difícil de dar, ¿verdad? Pero piensen en, había comido, había buscado, porque dice, lo usamos como, aunque usamos las palabras como si nada, ¿verdad? Pero si pensáramos concretamente en la gramática, es como si queremos explicar lo que pasó justo antes de lo siguiente que vamos a decir. Como había comido, había terminado de comer cuando de repente me sirvieron más comida. O sea, que había comido significa que estoy hablando algo del pasado, pero algo pasó en el pasado antes de algo más que les voy a decir del pasado. Había buscado toda la noche cuando de repente lo encontré. O sea, el acto de buscar había terminado, pero habías estado haciendo eso, buscar, había buscado por 3, 4 horas cuando por fin lo encontré. O sea, los dos son actos del pasado, pero el pluscuamperfecto pasó antes de la otra cosa del pasado. Bueno, esos los vamos a ver en unas clases posteriores. Hoy día solo vamos a ver el imperfecto. Dice aquí, estas 3 formas se identifican con el prefijo o el aumento que parece por lo general con una epsilon enfrente de la palabra. Así que cuando ven un epsilon y unos más cambios que vamos a mostrar, veremos que indica algo del pasado. Ok.
Entonces, ¿cuáles son del imperfecto? Solo estamos hablando del imperfecto. Los sufijos o desinencias. Recuerden que en español también tenemos letras que ponemos al final de los verbos. Por ejemplo, en español, el de primera persona singular es similar al de tercera persona singular. Como por ejemplo, yo hacía la tarea, ¿verdad? Y luego tú hacías la tarea, ya le agrego una S, ¿verdad? Pero cuando voy ahora a la tercera persona singular es él hacía la tarea, igual que cuando decía yo hacía. Son las mismas palabras, pero hacía puede ser para mí, yo hacía también como otra persona, ella hacía. Son iguales las palabras. Y en español tenemos hacíamos, cuando se trata de la primera persona plural. Vosotros hacíais, en segunda persona plural, y en tercera persona plural, ustedes o ellos y ellas hacían. Igual en griego, pero aquí tenemos para primera persona del indicativo, aquí tenemos una ni. Yo a veces me van a escuchar decir nu porque así lo aprendí en inglés, pero ni, déjame poner de nuevo mi lucecita roja aquí. La ni va a estar al final. La sigma, ahí, como dije anteriormente, eso nos ayuda a recordarlo porque en español también se le agrega una S y la sigma es parecida a la S para la segunda persona singular. En tercera persona singular no hay ninguno, pero a veces se le pone una ni, igual que en otras palabras, cuando es seguido por una palabra con vocal. Recuerden que, bueno, aquí en primera persona plural es men, mi, epsilon, ni, pero recuerden que les he dicho que no, ayuda a recordarlo comparándolo al español, porque también en primera persona plural también agregamos muchas veces una M, que es parecido a la mi. O sea, nosotros vamos, o íbamos, corríamos, le ponemos una M. Así que a mí me ayuda a recordando que aquí hay una mi, parecido a la M de primera persona plural en español. Y segunda persona plural es tau epsilon. Y como dije en otras clases pasadas, la tau ahí me recuerda porque también en tercera persona plural, vosotros, a ver, tal vez no funciona en vosotros, imperfecto. No, imperfecto en español no funciona, pero en otros como fuisteis y cositas así, pero eso ya es pretérito en español. Pero bueno, los estoy confundiendo más. Tau epsilon es la desinencia o sufijo de segunda persona plural. Y luego, tercera persona, ellos, ellas, plural. A veces se le pone solamente una ni o una sigma. Bueno, eso de hecho es para otra clase, la sigma. Así solamente nos vamos a preocupar por la ni. ¿Ok? La semana que viene vamos a ver la sigma alfa ni. Y esto se conoce como los sufijos secundarios, lo cual significa que vamos a aprender otros sufijos o desinencias en otra clase en el futuro. ¿Ok? Yo sé que esto todavía no nos dice nada, pero por lo menos ya sabemos aquí la ni, la sigma, ninguno o la ni, la men, mi, epsilon, ni, para segunda persona plural, te, tau, epsilon, o tercera persona plural, la ni. De hecho, voy a marcarlo aquí para no confundirnos. Sigma, decir, lo voy a borrar. Es oh no, solamente lo voy a poner en la raya. Ok, es para otra clase. Ok, ahora vamos a ver ese ejemplo. Un ejemplo. Uno de los verbos que siempre usamos de ejemplo porque no hay cambios, o sea, hay otras letras o verbos donde por sus letras y por su raíz hay muchos cambios, pero este es un verbo que tiene menos o ningún cambio, así que es fácil usarlo como ejemplo. Así que luo, que significa desatar, como hemos visto.
o lío, perdón, lío. Recuerden que la Y se pronuncia como la I si estás estudiando griego en español, pero si estás estudiando el griego en inglés se pronuncia como una U. Pero así que por eso me confundo a veces. Pero lío significa yo desato. Así que ahora lo vamos a ver en imperfecto. Y vemos aquí lo vamos a leer juntos, ¿ok? Primera persona singular se dice eluon. Díganlo juntos. Eluon. El- Eluon. Elon, Eluon. Oh, perdón, Elon. perdón. Otra vez. Lo estaba pronunciando como una U. Ahora lo vamos a pronunciar como una I. Elion. Elion. Elion, Elion. ¿Y qué significa desataba o estaba desatando? Cualquiera de los dos. Desataba o estaba desatando. Elies. Elies. Elies, Elies. Significa desatabas o estabas desatando. Tercera persona singular. Elie o Elien. Elie. Elie, Elie. el- Desataba, él o ella desataba, él o ella estaba desatando. Y fíjense que podemos ver los finales, hay la ni, la sigma, o ningún sufijo, o tal vez la ni. Y ahora vamos a ver en plural. Voy a apagar mi cámara por un segundo porque veo que me estoy congelando. Un momento, por favor. Ok, en unos segundos voy a cerrar unas cosas aquí para ver si puedo arreglar este asunto. Denme unos segundos, hermanos. No se me pongan impacientes. Si tienen alguna pregunta, se las puedo ir contestando ahora mientras voy arreglando esto de mi computadora. Ok. Una cosa más. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Ninguna? Ok. Hola, hola, no por el hola. momento. Sí, Arnoldo. Sí, gracias. Me gustó mucho la introducción que se tuvo sobre las parábolas y gracias por esos comentarios de el aprendizaje y la perfección que se va logrando. Esa madurez muy interesante porque sí, Cristo cuando hablaba entonces y decía, habéis visto al Padre, me habéis visto a mí o habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Estaba refiriéndose a esa madurez, qué calidad, sí podía decirlo en Sí, cualquier puede ser. momento, ¿verdad? Sí, Sí, y no estabas al principio cuando hablamos pero sí, tienes razón, hermano. El gracias. libro de Juan, que se escribe al final del siglo I, tiene a un Jesús muy divino. Así que ahí vemos que es pues, casi igual al Padre. Y entonces son las ideas que tenían unas generaciones posteriores sobre Jesús. Pero nos ayuda a ver cómo iba progresando la comprensión que había sobre Jesús. Muy bien, gracias, hermano. Ok, creo que es un poco mejor. Así que sigamos aquí. Ahora, plural. Primera persona, plural, eliomen. Eliomen, Eliomen, que el- significa desatábamos o nosotros estábamos desatando. Segunda persona plural, elíete. Elíete.
Eliete. Eliete. ¿Estabais desatando o desatabais? Desatabais. Y tercera persona plural, igual que primera persona singular. Elion, perdón, Elion. 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 Que ellas desataban o ellas estaban desatando. Ok, fíjense en cómo termina, pero verán aquí que hay unas letras extras porque vemos aquí, tiene y esto viene, un comentario que había hecho el hermano James en un comentario en el chat que tenemos en Messenger, había puesto que vio una epsilon con una capa, y dicen, bueno, esto es ek, que significa afuera, pero ese epsilon es en verdad el aumento que se le agrega enfrente de la palabra. No tiene nada que ver con esa capa. Capa viene del verbo y la epsilon viene del aumento que pertenece a la estructura verbal. Así que aquí vemos la epsilon que va agregada al frente, vemos los finales, pero aquí hay unas letras más, así que vamos a analizar cómo es que llegamos a esta estructura. Luo es la forma base que tenemos. Y entonces, primero, añadir el aumento al tema del presente. Bueno, ¿por qué del presente? Porque veremos que hay otras estructuras del verbo que siguen su raíz y muchas veces el tema del presente no es la raíz de la palabra. Así que verbos cambian de acuerdo con la estructura o tema que va siguiendo. Así que aquí como luo es su tema o raíz del presente es la lambda y la epsilon. Entonces tomamos esas dos palabras porque sabemos que la omega viene de la desinencia de presente, primera persona singular. Entonces añadimos al tema del presente la epsilon, ¿verdad? Porque ese es del aumento. Entonces aquí, si vemos aquí este ejemplo, primera persona singular, aquí tenemos la raíz. Y luego le vamos a agregar ahora la epsilon a la raíz. Luego aquí tenemos la B, dice unir las vocales, sea la omicron o la epsilon. En este caso de primera persona singular, eso es lo que significa una PS, primera persona singular. Le agregamos una omicron. Así que tenemos el aumento, el tema de presente y luego la omicron. Y después le vamos a añadir las desinencias, que para primera persona singular es la ni. Así que tenemos el aumento, la raíz, la omicron que le agregamos y luego la ni, que es la desinencia de primera persona singular, y ahí sí llegamos a Elion. Veamos otro ejemplo. Solo vamos a ver 3 ejemplos. Vemos que aquí tenemos, en la línea, tenemos la morfema léxica. Estoy tratando de hacer algo, pero está muy, muy lento mi computadora. Bueno, aquí tenemos, en el siguiente ejemplo, igual tenemos que agregarle el aumento, que es la epsilon, que es el morfema del pasado. Después, en el caso de primera persona plural, también le agregamos omicron. Pero luego, que es el morfema neutro, o sea que no cambia nada ese morfema, nomás es parte del procedimiento. Le agregamos la desinencia que para primera persona plural ya habíamos dicho que es men, o sea, mi, epsilon, ni. Y luego todo junto, el aumento, morfema léxica, el morfema neutro, y luego la desinencia tenemos el liomen.
eliomen. Otro ejemplo, nomás para que se nos quede un poco más grabado en la mente. Para segunda persona plural. En segunda persona plural, igual tomamos el morfema léxico. Le agregamos el aumento, que es el morfema del pasado. Después le agregamos el morfema neutro, que es en este caso es la epsilon. Después le agregamos la desinencia, que en este caso para segunda persona plural es la tau epsilon, t, y todo junto es, vamos a decirlo juntos, eliete. Liete. Eliete. Eliete. Muy bien. A ver, quiero ver si puedo hacer algo aquí. No, parece que no. Ok. ¿Alguna pregunta? Y lo mismo podemos hacer con cada uno de las conjugaciones del verbo. Solo lo hice para 3. Para que veamos cómo se fue formando. Porque es posible que, bien, lío, el verbo lío, dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con lío? Bueno, pero ahí vemos morfema léxico ahí, vemos el aumento, vemos la desinencia al final y vemos que se le agregó uno de los morfemas neutros. Ok, estoy tomando mi tiempo en repetirles lo mismo para que se les vaya quedando un poco grabado aquí. Ok, pero hay unos cambios que suceden con el aumento. Porque cuando la palabra, por ejemplo, no empieza con vocal, pues solamente le agregamos la epsilon y todo es sencillo. Pero todo cambia cuando la palabra es diferente, ¿verdad? Así que, por ejemplo, aquí, si el tema del verbo comienza con una consonante, esperen, es que tus imágenes me están tapando aquí y no puedo. Los voy a poner de este lado. A ver si me deja. Bueno, ok. El tema se añade. Ok, voy a empezar de nuevo. Si el tema del verbo comienza con una consonante, al tema se añade un morfema aditivo. Ahora no nos vamos a preocupar de esos nombres, morfema aditivo, solo es información extra, pero que tiene la forma del prefijo epsilon, como ya hemos visto, ¿verdad? Como en lío, el imperfecto es elion, ¿verdad? Eso ya lo acabamos de aprender, pero no siempre es así. Si el tema del verbo comienza con una vocal breve, el aumento consiste en un morfema de proceso llamado aumento temporal. No tenemos que memorizar eso, solo tenemos que ver qué significa. Que alarga la vocal breve en la vocal larga correspondiente. Por ejemplo, como en acuo, ¿se acuerdan lo que significa acuo? Es escuchar, yo escucho. Acuo, yo escucho. Bien, les voy a dar un dato extra sobre acuo. Acuo, ¿se acuerdan que en los verbos el sustantivo que recibe la acción del verbo es acusativo, ¿verdad? Porque es el objeto directo, ¿verdad? Si yo tiro la piedra va a estar en acusativo. Si yo pego al niño, mejor niño, si yo pego al hombre, entonces hombre va a estar en acusativo. Pero acuo tiene sus propias reglas y muchos verbos también, los vamos a ir aprendiendo poco a poco. Acuo, aunque tú escuchas una voz, una canción, para el verbo acuo, el objeto directo siempre va a estar, porque así es el griego, no hay ninguna otra mejor explicación que sepa yo, va a estar en genitivo. ¿Ok? Entonces, lo que acuo escucha se va a encontrar en genitivo. Eso apúntenlo en algún lugar. Porque si están leyendo, dicen, ok, escuchó, bueno, no veo nada en acusativo. No va a estar en acusativo, va a estar en genitivo. Porque así es el griego. ¿Hay una explicación? Seguramente hay una, pero yo no la conozco yo.
Ok, pero regresando a este tema, lo siento, eso no fue información extra. Acuo, yo escucho, pero el imperfecto es ecuon. Ecuon, ¿se dan cuenta de lo que pasó? Se le agregó la epsilon al alfa. ¿Y qué pasó? Se alargó a la vocal correspondiente, que es la vocal larga. En este caso es la eta o eta, de acuerdo con la forma en que la han aprendido. Entonces, eikuon tenía una alfa ahí, pero se le agregó la epsilon del aumento, se combinaron y se convirtieron en eta, y ahora se le agrega ¿cómo le llaman? El morfema neutro, que en este caso es la Omicron, luego la ni, que es la desinencia de primera persona singular, y ahora es eikion, ekuon, que significa yo escuchaba. Ok, hay otra regla, dice aquí. Un verbo que comienza con una vocal larga o un diptongo largo tiene un aumento de morfema cero. No hay ningún cambio fonético visible. Por ejemplo, como en eireneuo, que significa hago la paz, pero miren, enfrente hay un diptongo, epsilon iota. Si se le agrega la epsilon de aumento, no cambia, así que queda exactamente igual, eiren, pero después se le agrega la morfema neutro, que aquí es el omicron, y luego la desinencia, que es la ni. Entonces, ereineon. Muchos vocales. Eireneon, que significa hacía la paz. Yo hacía la paz. Ahora, si ven eso ahí, dicen, bueno, ¿cómo identifico? No tiene aumento, porque no tiene aumento. Bueno, es porque tiene diptongo. Recuerden que diptongo es cuando dos vocales están juntos y se pronuncian juntos. No todos los vocales que están juntos son diptongo, recuerdan. Pero en este caso, la epsilon y la iota son un diptongo, así que no hay ningún cambio, ok, eso aprendimos. Vemos al final, bueno, vemos que tiene ni al final, pero también tiene una morfema neutro, que es la omicron, o que es imperfecto del verbo. Primera persona, bueno, puede ser primera persona singular o tercera persona plural, ¿verdad? Pero en este caso es primera persona singular. Hermano James. Sí, gracias. Veo que exceptuando el último caso, lleva un acento, ¿cómo se llama? El prefijo, ¿no? El aumento. Y en los primeros dos casos se lleva el acento y lleva espíritu suave. ¿Eso es algo regular que siempre debe ser así? Sí, creo que como esto es algo agregado a la palabra, como no lleva espíritu fuerte, es más una letra que se agrega. Creo que si la palabra había tenido un espíritu fuerte, a lo mejor, y eso tendremos que verlo en el futuro, tal vez al agregarle el aumento, tal vez quede también el espíritu fuerte. Depende de cómo está en presente. Si la forma presente tiene espíritu fuerte, es muy probable de que lo mantenga en todas sus formas. Pero en el pasado vimos un caso de, por ejemplo, ¿cuál era el hago? Es la palabra hago de yo guío. ¿Se acuerdan? Pero en axo en futuro es haxo con espíritu fuerte. Entonces, por alguna razón, en ese caso, pero no tiene aumento, pero por alguna cosa cambia de tener espíritu leve a espíritu fuerte en futuro. Pero esa aplicación no la conozco. No sé por qué cambia así. Gracias. Y hay casos irregulares. Por ejemplo, esperaba tener más, pero parece que se me olvidó un ejemplo. Pero dice aquí, algunos verbos griegos reciben un doble aumento. O sea, una reduplicación de parte de la palabra. Tanto un morfema aditivo
como de proceso, que significa, así hago, que es yo guío, ¿verdad? Reduplica, o sea, dobla, su primera sílaba para formar ag. Y luego recibe el aumento temporal. O sea, la epsilon, que agregando la epsilon con la alfa, ahora tenemos la eta, ¿verdad? Produciendo egagon en el... Oh, perdón, eso es el aoristo indicativo. Ah, lo siento, eso es para la siguiente clase. Puse algo para la siguiente clase. No se preocupen de eso. Pero igual, es reglas del aumento, pero eso para la siguiente clase, porque no estamos estudiando el aoristo en esta clase. Aquí, en otros verbos, el aumento es irregular. Por ejemplo, el imperfecto de ejo, que significa yo tengo, ¿verdad? Es en lugar de convertirse a una eta, se le agrega una iota. Pero eso se tiene que manejar por caso. Cada caso es diferente. En este caso, eijon. Eijon significa yo tenía. Eijes, tú tenías. Y luego, siguiente. Creo que me faltó un ejemplo. Sí, me faltó un ejemplo. Hay palabras donde los verbos, hay verbos donde se le agrega un prefijo. Recuerda un prefijo en español, por ejemplo, yo puedo decir, eh, a ver, ¿cuál es un buen ejemplo? Con muchos prefijos. Pongo, ¿verdad? Pero yo puedo decir yo pongo, pero yo puedo decir yo propongo, ya tiene el prefijo de pro. Yo expongo, tiene el prefijo de ex, ¿verdad? Entonces pongo, pero o sea, prepongo, expongo. Bueno, hay otros ejemplos así, cuando se le agrega un prefijo ya cambia el verbo, ¿verdad? En los casos en griego, y lo siento por no tener un ejemplo aquí, cuando se le agrega un prefijo, el aumento no va enfrente del prefijo, sino enfrente de la raíz. Pero eso lo tendremos que ver. Pero bueno, recuerden lo que he dicho, pero sepan que pues sé que les estoy dando un ejemplo. Que cuando un verbo tiene un prefijo, el aumento, o sea, la epsilon, va no enfrente del prefijo, sino enfrente de la raíz del verbo. Ok, lo siento por no tener un ejemplo para mostrarles. Usos del imperfecto. Ok, los tiempos del imperfecto y aoristo, que es el caso que veremos la semana que sigue, son usados en una amplia variedad de maneras. El imperfecto tiene 4 empleos principales. El imperfecto progresivo, que expresa una acción continua en el pasado, y eso lo vi. Se me olvidó una letra. Seguía desatando. ¿Verdad? Es un proceso continuo. Seguía desatando. O sea que puede ser Elion, ¿verdad? Elion, tal como aprendimos, pero podemos traducir como estaba desatando o desataba, pero también podemos traducirlo como seguía desatando, porque, como dije, es un verbo que explica el evento que estaba pasando, el escenario, qué estaba pasando cuando de repente pasó algo puntual. Entonces, seguía desataba, pero lo podemos traducir como seguía desatando cuando de repente pasó algo. También el imperfecto frecuentativo que expresa una acción habitual en el pasado. Podemos igual el mismo ejemplo de Elion, ¿verdad? Que hemos dicho que se traduce como desataba o estaba desatando. También lo podemos traducir como solía desatar. O sea, algo que hacía comúnmente, solía desatar. Es el mismo verbo Elion, pero lo podemos traducir ya como, ya tenemos 2 ejemplos y vamos a seguir con más, como seguía desatando, desataba, estaba desatando, solía desatar. Tercer ejemplo, el imperfecto conativo que expresa una acción intentada en el pasado. Estaba tratado de desatar o tratando de desatar. En ese caso yo diría
estaba tratando de desatar. Sí, bueno, de que el verbo, le voy a agregar. Estaba tratando de desatar, ¿verdad? Aunque sigue siendo solamente Elión, de acuerdo con el contexto, se puede traducir como estaba tratando de desatar. Algo que trataba de hacer, porque lo seguía haciendo, ¿verdad? Lo seguía haciendo porque lo estaba tratando de hacer. Cuarto ejemplo, el imperfecto conceptivo o incoativo que expresa el inicio de una acción en el pasado. Comencé a desatar. Comencé a desatar. Por ejemplo, en español también, comencé a desatar, o sea, estoy describiendo el evento, el escenario, comencé cuando de repente algo más pasó. Ok. Recuerden que se puede traducir de muchas maneras el imperfecto. Ok. Ok, vamos a ver unos ejemplos ahora. Unos ejemplos. Y ahora veo que la hermana Karen está con nosotros, así que vamos a pedirle que nos ayude a leer. Aquí, hermana. ¿Puede leer Mateo 27:30? Mateo 27:30. Ok. Cae en, 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 en- ay no, en pe, tu, petizantes. Así se pronuncia. Sí. Emptizantes. Emptizantes. Pero es un formato que no hemos aprendido todavía, pero está bien. Eis autom elabom tom calamom. Kai et etip etip et etiptom. Eis tom kephalem autu, 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 Ok. autu. Entonces, y les voy a decir lo que significan estas palabras, porque son palabras que no pertenecen a nuestro vocabulario. Y voy a sacar también mi Biblia para comparar lo que vamos a estar traduciendo con la traducción que nos da Reina Valera también. Ok, bueno, sabemos lo que significa Kai, ¿verdad? Así que Y ahora, esta palabra larga que tenemos ahí es, como dije, un participo, pero una palabra que no conocemos todavía. No vamos a describir qué es, pero viene del verbo perdón, tío, tío que significa escupir. Ups. Ok. Entonces aquí, y escupiendo, escupido, escupiendo y escupiendo. Ok. Eis es una preposición. ¿Se acuerdan? No sé si lo vimos anteriormente, pero es una preposición que habíamos aprendido. Escupiendo. Ajá. Hacia en este caso, o si para él o hacia él, para como en dirección, pero hacia autón, ¿verdad? Autón, ¿en qué caso está? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué significa auto, autei, autos, autei, auto? ¿Cómo le llamamos a esta palabra? sería los, ¿no? Pero qué gramaticalmente, qué función tiene esta palabra? Es un pronombre. Es un pronombre, perfecto. Pronombre, sí. Pronombre
los de, ¿Es plural o de singular? está en singular. Singular, ¿verdad? Porque tiene al final el acusativo, que es singular. Ujú. Omicron, no, ¿verdad? Entonces, ok, entonces escupiendo hacia quién. ¿Cómo se traduce? Si es singular, es masculino, femenino, neutro. Es neutro. Neutro, ¿verdad? Porque si sería. No, no, no. Termina en Bueno, O puede ser neutro también. Puede ser neutro o qué más. Bueno, o no, 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 masculino. no. De hecho, no es neutro porque recuerden que neutro solamente tiene Omicron al final. Ujú. Entonces, ya Es, leí. no Es es neutro, masculino. es masculino. Es Así que masculino. escupiendo hacia. Ayúdenme. Si es pronombre masculino, singular, Hacia él. hacia él. Muy bien. Ok. Y ahora, elabón. ¿De dónde viene esa palabra? Elabón. Bueno, aquí es donde. Bueno, esta palabra no es aoristo, así que entonces es como nuestro pretérito, que es algo, acción. De hecho, viene del verbo, lo voy a escribir así, en Lambán. lambano. Ujú. Ok, este es un verbo en presente que significa Eh, lambano. Tomó. Ya, Toma. tomar o recibir. Oh, come on. Sí, tomar o recibir. De ambas cosas. Entonces aquí es tercera persona. Puede ser Tomó. primera persona singular o tercera persona plural. Pero como está hablando de los que están escupiendo, entonces ellos tomaron, Tomaron. ¿verdad? Ajá, tomaron calamón, que significa la caña, la caña. Kai es y, ahora que aquí viene la palabra en imperfecto. El verbo es, para que vean los cambios, el verbo es tau, y, pi, tau, y luego omega. Tipto, que significa, perdón, golpear. Ok. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver, ahí tenemos la raíz, ¿verdad? Ok, la tau la vemos ahí. La y la vemos ahí. La pi la vemos ahí. La tau la vemos ahí. Ok. ¿Qué se le agregó aquí? Bueno, le agregó el aumento, a epsilon. ¿Cómo le llamamos? Morfema neutro, que aquí en este caso es el omicron. Y también se le agregó la ni. En este caso, igual que la otra palabra, acá es tercera persona plural, pero como es en imperfecto, podríamos traducirlo de muchas maneras. Bueno, voy a hacer espacio aquí para. Otra vez lo voy a poner letras más pequeñas. Eso mejor algo. Un poco de paciencia aquí. Podemos traducirlo como y seguían. Y seguían. Continuaban.
¿Qué? ¿Haciendo qué? Golpeando. 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 Eis es hacia o hacia esa dirección. Kefalein, ¿hemos visto Kefalein? Cuando se que cuando, a ver, ¿qué palabras tenemos? Hipocéfalo, el hipocéfalo. Es la cabeza. Cabeza. Kefalein. Kefalín. Y auto es, ¿en qué caso está? Auto es igual que autón, pero ¿en qué caso está? ¿Se acuerdan? Auto. Genitivo. Genitivo. Bien, golpeando su cabeza. Ok. Este ejemplo viene del libro, pero fíjense, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que no fue que le dieron un golpe a Jesús en la cabeza, sino que estaban repetidamente golpeando a nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta de la diferencia una vez que vemos el griego? De que tomaron una caña, eso está en aoristo, nuestro pretérito, que tomaron en una ocasión, tomaron la caña, una sola vez, la tomaron. Pero cuando golpean, es en imperfecto, o sea que fue algo repetido, algo que siguen haciendo. Seguían, no fue que le golpearon una sola vez, sino que es un acto imperfecto, o sea que no estaba terminado, o sea, le seguían golpeando en la cabeza. ¿Se dan cuenta cómo eso cambia nuestra perspectiva de lo que llamamos la pasión, o sea, el sufrimiento? ¿Por qué le llamamos pasión? Porque viene el verbo pasco de griego, que significa sufrir. Yo pasco. Yo digo, yo sufro, pasco. Y de ahí viene la palabra pasión, sufrir. Es la pasión de Cristo, significa el sufrimiento de Cristo. No sé si eso les ayuda un poquito en comprender cómo importa la gramática en estos casos. Claro, gracias. Sí. De nada, vamos a ver otro ejemplo más. Lucas 23:34. A ver, James, ¿me ayudas a leer aquí? ¿Me ayudan si me equivoco? Jo de Jesús elegen pater afes autois gar Ugar. ugar oidasinti poiuisin poiuisin. Así es. Ok. ¿Qué letras ahí reconocemos? Jesús, pater, autois. A ver. Ok, estoy aquí preparando para traducir. Ok. Este ho, ¿a qué pertenece? ¿O qué significa ho? Él, Él. Ajá. ¿Y a qué va pegado? Va junto a qué? Jesús, Jesús, ¿verdad? En español no decimos el Jesús, así que lo podemos dejar a un lado, ¿verdad? De, se puede traducir de muchas maneras, pero, entonces, vamos a traducirlo como ¿y qué significa Jesús? Jesús. y Muy bien. Jesús, Y Jesús, vamos a darle, vamos por el lado de James, vamos a poner y Josué, ¿verdad? Y Josué. Porque así se llama nuestro Salvador. Nosotros hemos puesto otro nombre gracias al latín y la tradición, le llamamos Jesús, pero su nombre es Josué. Josué Mesías, ¿verdad? Ok, entonces, y Josué, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Se acuerdan del verbo legó, Lego. lego, verdad? lego, ¿Y qué Tiene significa? un aumento. Perdón. Lego es decidir o no.
Ajá, decir, hablar. Y tiene un aumento que nos indica un imperfecto y tiene la terminación de primera, ¿no? A Bueno, ver, el aumento, para que sepan, el aumento solamente nos indica que puede ser imperfecto, puede ser aoristo, puede ser es pluscuamperfecto. pasado, Ajá, correcto, entonces, ok. para que no vayan a pensar que al ver aumento significa que es imperfecto. Ajá. Y pues veo que es de primera persona, termina con N en singular, primera persona, pero no es con N, con ni. ¿Es primera persona? Vamos, regresamos Tercera, al... ¿sería tercera persona? Sí, ¿verdad? Porque O en tercera tercera. persona, a ver, un poco más. Tercera persona Tercera persona singular. tiene la epsilon y luego se le agrega una nu dependiendo del caso, ¿verdad? Y no es nada fijo, o sea, que se suele ver una ni si es seguido por una vocal, pero como no había reglas fijas, en el Nuevo Testamento puede haber un cambio, así que no se preocupen si hay una ni o no hay una ni al final. Ok, entonces, si vemos el aumento, como dijo, luego vemos el morfema neutro, que es la epsilon en este caso, y luego la ni. Entonces lo vamos a traducir como, bueno, fácilmente Jesús decía, ¿verdad? Pero igualmente podemos decir continuaba, continuaba diciendo, ¿verdad? Podemos traducirlo de igual manera. Seguía diciendo, repetía, ¿verdad? ¿Y qué es lo que repetía? Pater. Padre, padre. Afes viene de, y aquí para aprender un poco más de gramática, viene de el verbo, a ver, no es fácil porque tengo que cambiar aquí el teclado. Afimi, ¿no? Esa es una estructura verbal que todavía no conocemos, pero es perdón. Afimi, que significa, oh, perdón, se me olvidó una letra aquí. Eh, afimi, que significa perdonar. Ups, ¿qué me pasa cuando no cambio el teclado a español? Perdonar. Pero aquí es en imperativo que no hemos aprendido que es un mandato, ¿verdad? Está mandando, bueno, no está mandando el padre, se está pidiendo. Perdónalos, perdona. Autois, autois. ¿Qué caso está? ¿Está plural, singular? Autois. Es el Está en mismo. plural, ¿Cómo? Plural, plural. tercera persona. ¿Cómo? En, en, Plural, en sustantivos no hay tercera persona, ni hay segunda persona, ni hay primera persona. Es solamente en los ok. verbos. Está dativo, Pronombre. Dativo, escuché. dativo masculino, plural. Ok, entonces perdónalos a ellos, ¿verdad? A ellos. Porque es dativo, son el destinatario de la acción. Perdona los pecados, ¿verdad? Pero a ellos, perdona a ellos. Gar, en este caso, gar, podemos traducirlo como por qué. Es, no sé si lo hemos visto ya, es no, porque no. Ahora, ¿quién ha visto Guerra de las Galaxias? ¿Nadie? ¿Quién Sí, sabe lo que es Luke Skywalker? ¿Verdad? ¿Y cómo se sí, sí. llamaba, el, el monito verde que le entrenó? Yoda, Yoda. Yoda, entonces, ¿qué significa? ¿Y qué sabía? Yoda era una persona con mucho conocimiento, un Jedi, ¿verdad? Un maestro Jedi.
Entonces, Yoda, Yodatín. Yoda que es un verbo muy distinto, los veremos después. Perdón. A ver. Esto es difícil. Tengo que buscar el botón correcto. Ahí. Bueno, no me voy a preocupar por esas cosas. Yoda, oida, no, sin acentos ni nada, porque es muy complicado. Significa, ay, vamos. Yo conozco. Conozco o sé. Ups. Here's what I found. No, no quiero escuchar. Conozco. Entonces, en este caso es tercera persona plural porque ellos, porque no conocen ti. Y lo veremos después porque hay bueno, tienen todo su clase. Pero en este caso significa que, con acento. Y fíjense que hasta tiene acento de ti. En español también ponemos acento cuando es una pregunta implicada. O sea, no sé qué hacen. Entonces la primera implicada en español sería, bueno, pero ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Entonces por eso en español le ponemos acento cuando es la conjunción que, les estoy enseñando gramática de español, ¿eh? Cuando es una pregunta implicada, le ponemos acento al qué, porque la palabra qué, porque es una pregunta implicada. Igual se le pone acento en la ti, entonces no conocen qué. Aquí, o ¿se acuerdan lo que significa o? Lo aprendimos antes. Voy. O. ¿Se acuerdan? En la clase de verbos, ¿qué significa? Bueno, tengo que tomar aquí, que esto significa perdono. ¿De acuerdo a lo que significa poieo? Es hago. Entonces, poiusin es tercera persona plural. Eso vimos en la clase de verbos. ¿Recuerdan? Porque no saben qué Hacen. Pero, ¿por qué leímos este? Porque aquí está en imperfecto. O sea que no fue cosa que dijo una vez, según Lucas, porque solamente lo dice en Lucas, sino que fue algo que seguía diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, por favor, perdónalos. No saben lo que hacen, Padre, por favor, ¿verdad? O sea, lo estaba diciendo. Porque muy fácil le hubiera decir, y lo dijo. Y pues ahí está la frase que dijo. Pero dice aquí en imperfecto, decía, continuaba diciendo, repetía diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta cómo cambia todo cuando vemos la gramática? Ahora, ¿cómo dice la Reina Valera? A ver, aquí tengo mi Biblia. Voy a ver Lucas 23, 34. Y Jesús decía, pero sí, lo traduce bien, decía, pero fíjense que en la mente tú no piensas, bueno, lo decía porque lo dijo así nomás. Pero ya estoy viendo la gramática, así lo decía porque lo seguía diciendo. Es más bien como un ruego continuo, ¿no? Sí, sí. Ok. ¿Alguna pregunta? Ahora siempre nos toca aprender las particularidades del verbo Amy. ¿Se acuerdan lo que significa Amy? Yo soy. Sí. Yo soy o yo estoy. Estoy. O estoy. O yo Yo existo, soy, estoy. hasta puede ser yo existo, dependiendo del contexto. Pero aquí lo vemos en imperfecto indicativo.
Pero fíjense cómo cambia todo por completo. Bueno, veamos, ¿qué podemos reconocer aquí? Son casos particulares porque así es este verbo por sí. Pero por lo menos en primera persona singular, vemos que no sigue ninguna otra regla, ¿verdad? Porque es su propia palabra con sus propias reglas que hace los cambios que quiere. Parece sí haber un aumento, aunque la regla anterior nos dijo que cuando hay un diptongo no hay ningún aumento, pero para este verbo sí cambia a eta, ¿verdad? Ya no tenemos la epsilon y la iota. Y aquí ahora vemos la ni, ahí está ahí, pero ahora tenemos otra eta. ¿Por qué? No lo sé, pero así es. Cuando ven en el contexto, emen significa yo era, yo estaba. ¿Ok? Y esos los tienen que memorizar porque no siguen las reglas de nadie. En segunda persona plural, mira, se le va por completo la mi. Ahora segunda persona es. Y que es eras o estabas. Tú eras y no haces es. Ahora, lo van a ver y hay otras palabras que van a ser muy parecidas. Por ejemplo, bueno, no las hemos aprendido todavía. Va a aparecer a un pronombre relativo que no hemos aprendido todavía. Pero todo va a depender del acento que tiene. Para el verbo, el acento tiene un espíritu leve y luego un circunflejo. Si ven cualquier otra letra, eta y sigma, pero que tenga otros símbolos, puntuaciones arriba, no es el verbo. Va a ser otra palabra. Y seguramente va a ser el pronombre relativo. Así que memoricen no solamente las letras, pero también los acentos y puntuaciones. Oh, veo que otra vez me congelé. Así que voy a apagar mi cámara. Aquí, eras, estabas. Siguiendo el mismo modelo que segunda persona, solamente tenemos la eta, pero se le agrega la ni. La ni. Que no es tan diferente, bueno, por lo menos va siguiendo más o menos la regla que habíamos visto, pero ya no es móvil la ni, sino que ya es permanente ahí. Está la ni. Pero en este caso de Amy no es móvil, sino que es permanente. En, que significa él o ella era o él o ella estaba. Él estaba en la tienda. Ella era una buena persona. Ahora, primera persona plural, pues ahí tenemos la men, así que podemos reconocerlo por la men. Y ahí tengo la eta con espíritu leve y circunflejo. Emen. Hay que memorizarlo. Significa éramos o estábamos. Éramos, estábamos, existíamos. Segunda persona, plural, pues ahí vemos la tau y la eta, así que eso debería ayudarnos por lo menos a saber que es segunda persona plural. Y ahí con la eta y con la misma puntuación, sabemos que es del verbo Amy, que es imperfecto, pero ahora es vosotros erais, o vosotros estabais, o vosotros existíais. Y luego al final, por último, aquí vemos esan, que ahí sí vemos lo que había puesto acá, porque es un caso diferente, la sigma alfa ni, pero es una regla particular, solamente lo vamos a ver ahí en el verbo de Amy, y lo vamos a ver en otros verbos en la siguiente clase. Pero ahí vemos la sigma alfa ni, por lo menos aquí en este caso. Bueno, entonces puedo quitarle esa rayita. Porque por lo menos en Amy sí tiene la sigma alfa ni. Así que voy a quitar la raya. ¿Ok? Para que sea de acuerdo con lo que estamos viendo aquí.
Emi es imperfecto, pero termina de una manera diferente. Eisan. Ellos, ellas eran, ellos, ellas estaban, ellos, ellas existían. Esan. Esan. ¿Ok? Tienen que memorizar estos porque van a aparecer por todas partes. El verbo emi, ser o estar, igual que en español, está por todas partes. Ahora, ese es de la clase pasada. Se me olvidó borrarlo. Pero con esto ya, hasta lo puedo quitar entonces. Entonces ya tienen su tarea para... Sí, aquí hay vocabulario. Permítanme nomás corregir unas cosas antes. Para que no se me olvide en el futuro. Vocabulario. Vamos a leer este juntos. Ja, porque tiene espíritu fuerte. Jamartano. Jamartano. Martano. ¿Qué significa yo peco? Yo peco. Valo. Malo. De dónde viene parábola, ¿verdad? Valo. Yo echo o lanzo o tiro o el verbo que sea mejor para ustedes. Valo. Pero la raíz en sí es beta, alfa, lambda. Pero en el tema de presente se le agrega una lambda. Eso es importante porque cuando vemos otras estructuras verbales, va a seguir no el tema del presente, sino la raíz misma. ¿Ok? Por eso les estoy mostrando la raíz. Estío. 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 Estío, que significa como. Yo como, o sea, me alimento, yo como. Yo como. Como de comer, de alimentarse. Sí, como de comer. Ajá. Tal vez para que quede más claro. De comer. ¿Okay? Yo como. Todos juntos. Eurisco. Eurisco. Yo encuentro. No me acuerdo, ya salió el hermano Arnoldo, el filósofo que corría por las calles gritando, Eurisco, Eurisco, yo he encontrado. ¿Quién fue? No me acuerdo. No fue Epicurio, ¿verdad? No me acuerdo quién fue. Pero la raíz es, aunque tiene todo eurisco, o sea, parece que la iota, sigma y kappa serían parte de la raíz, pero no. La raíz, de hecho, es epsilon, rho. Y eso lo veremos ya en otras estructuras del verbo. Leipo. 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 Que es el verbo me voy. Así pueden imaginarse los finales en presente que sea leipo, que es segunda persona en presente, ¿cómo es? Ya no me acuerdo. Bueno, no lo vamos a aprender. Pero la raíz es lambda, iota, pi, lip. Ahora todos juntos, mantano. Ahí sí. aprendo, pero en mantano se come la N en la raíz y después todos los demás sin ni, solo con zeta. Sí, entonces no es que se come la ni en la raíz, sino que se le agrega la ni en el tema de presente, ¿verdad? Entonces, Sí, porque- Makatai son aprendices, o sea, estudiantes, discípulos. Estudiante. Nosotros les decimos discípulos porque somos cristianos, pero la palabra Makatai significa estudiantes. Estudiante. O discípulo. ¿Se dan cuenta cómo nosotros vemos el Nuevo Testamento y lo vemos tan cristiano que van a la iglesia, los discípulos y apóstoles, cuando en verdad eso dice, van a la asamblea, o sea, que la gente se está reuniendo, los estudiantes y también los enviados. O sea,
Pero nosotros, con la mente cristiana que tenemos, le agregamos todo el significado que tienen nuestras palabras cristianas. Y creo que eso a veces perjudica la comprensión antigua del texto. Siguiente palabra, pasjo. Pasjo. Te sufro. Yo Pasión. sufro. Yo Pasjo. sufro. Y viene de la raíz, y mira, la raíz es muy diferente, es pi, Ujú. alfa, teta. Así que hay que recordar, porque en el futuro vamos a ver verbos que empiezan con paz y van a decir, bueno, pero ¿qué verbo es? No conozco ninguno, pero es pasco, pero la raíz de pasco es paz. Paz. Y peugo, Feugo. sí, huyo. Y la raíz es fug, pero ¿dónde lo vemos en español? Bueno, tiene una fuga, o sea, que se está huyendo líquido el aire de la neumática. Entonces, todavía lo usamos en español, en una fuga. O un fugitivo, ¿verdad? Porque alguien se está huyendo. ¿Se dan cuenta? Ya tenemos muchas palabras que vienen del griego. Fugitivo, la fuga. Bueno, y otras palabras más. Váyanlo apuntando, les envío el PDF, los que están en mi grupo. Bueno, ya tienen deberes, pero vamos a dejarlo ahí. Eso es lo que les dejé. Y miren, la tarea es lo que les mando aquí. Yo sé que en el libro hay 20 oraciones que pueden hacer, ¿verdad? Pero yo no he puesto todos porque muchos están en otro formato verbal y todavía no hemos aprendido esos formatos verbales, así que solo he puesto aquí las oraciones que tienen el imperfecto, ¿vale? Mm. Esas oraciones están en el PDF, entonces. Sí, pero la Ok. tarea es esto, la tarea es esta. No, Esa es la tarea. sí. Ok. Ok, para que luego no, porque no hemos estudiado todavía el auristo. El Creo que hay auristo. algunos casos que sí he dejado aquí en el auristo, pero Ujú. bueno, creo que, El, bueno, ab- el abom. ajá, muy bien. Ok, con eso terminamos. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre lo que hemos visto. A ver, voy a quitar o poner mi cámara, ojalá no esté ahí congelado. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto, hermanos y hermanas? Hemos hablado del imperfecto, como es una acción verbal que no se ha terminado, no se ha completado. Vimos cómo cambia la interpretación de ciertos pasajes. Jesucristo fue golpeado repetidamente en la cabeza y también rogaba repetidamente que el Padre perdonara los pecados de los que estaban ahí maldiciéndolo y crucificándolo. También vimos al comienzo de la clase lo que es como el tratamiento entre Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Que les quería explicar, pero seguían con sus dudas y solamente podían recibir más respuestas, explicaciones si se acercaban al Señor a preguntarle. Por eso es tan importante hacer preguntas, no hay ninguna pregunta tonta, la más tonta es la que no se hace, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso termino, a menos que haya algún tema más, alguna pregunta. Bueno, gracias por acompañarnos en esta clase sobre el Nuevo Testamento y también el griego que estamos aprendiendo para leer el Nuevo Testamento, comparando traducciones, acercándonos más al origen verdadero del texto. Y con eso me despido. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Adiós. Gracias. Gracias. El horario. Buenas noches. Muchas gracias, Noé.